Llamo a mi mamá, no me atiende el teléfono y evidentemente ahí yo supe que algo había pasado. Volvemos a llamar a mi abuela y yo lo único que le pregunté fue, ¿tú estás con el SEBIN? Y mi abuela me responde sí. En ese momento yo supe que lo peor había pasado y que mi mamá se le había llevado al SEBIN. 3 días después ya estaba en el helicoide mi mamá. Mi madre trabajó 27 años de servicio en el Consejo Nacional Electoral primero. Y bueno, y ella consigue una oportunidad, aunque hacía voluntariado, en una ONG llamada Súmate, que Súmate es una organización no gubernamental venezolana que tiene más de 20 años defendiendo los derechos políticos en Venezuela, específicamente el derecho al sufragio. Como coordinadora nacional de formación, ella estuvo encargada de elaborar toda la planificación y el plan de formación de los testigos electorales que participaban en las elecciones. Nuestros testigos es lo que ustedes conocen acá como fiscales electorales. Y por esa razón, básicamente, es que ella es detenida después de las elecciones el 28 de julio. Comenzó como un día normal, en una de esas llamadas matutinas para saber cómo estábamos todos. Nos damos con que mi abuela no nos atiende el teléfono en un principio. Llamamos un par de veces y no nos atiende. Cuando finalmente nos atiende el teléfono, pero lo que más nos impresionó fue la cara que tenía en ese momento, o sea, su expresión facial. Yo en ese momento estaba con mi tía le pregunta ¿qué te pasa? Ella nos responde, no, es que estoy con unas vecinas. No, una vecina, fue la respuesta de ella. Evidentemente nos alarmamos. Yo le digo a mi tía, cuelga, llamo a mi mamá, no me atiende el teléfono y evidentemente ahí yo supe que algo había pasado. Volvemos a llamar a mi abuela y yo lo único que le pregunté fue, ¿tú estás con el SEBIN? Y mi abuela me responde sí. En ese momento yo supe que lo peor había pasado y que mi mamá se le había llevado al SEBIN. Y 3 días después ya estaba en el helicoide mi mamá. El SEBIN detuvo a un familiar primero, el día domingo, 25 de agosto, y lo obligan a llamar a mi madre y a decirle que había tenido un infarto y que estaba recluido en un hospital. El día lunes, evidentemente, cuando mi mamá se traslada con mi abuela, ingresando al hospital, en toda la puerta del hospital, son interceptadas por 2 vehículos sin placa, como son las detenciones en Venezuela. Sin placas, personas bajan de los vehículos sin ningún tipo de identificación, etc. Y lo que le dicen a mi abuela en un principio es que mi mamá iba a ser detenida en calidad de entrevistada y que se la estaban llevando para rendir unas declaraciones. Y el 28 de agosto, cuando va a llevarle la cena, le dicen que mi mamá no estaba allí, que se la habían llevado porque la iban a procesar. Afortunadamente ese día viernes tuvimos comunicación con la defensora pública, la que nos confirma, quien nos confirma, mira, ella está en el helicoide, ya la presentaron, la están imputando por 5 cargos que son asociación para delinquir, incitación al odio, terrorismo, conspiración y traición a la patria. Y bueno, y ordenaron que permanezca recluida en el helicoide. Y todavía me acuerdo y me da mucho sentimiento. Yo me acuerdo el día que salí de la casa y la abracé y le dije nos vemos pronto, porque yo salí en principio en un viaje de 6 días. A mí lo que más sentimiento me daba no era estar fuera de Venezuela, sino recordar ese abrazo de mi mamá y haberle dicho te veo pronto, y ya pasó 1 año y medio y no la he podido volver a abrazar ni volver a ver. Nosotros tenemos conocimiento de que a mi madre le dicen cosas como que nos estaban buscando a las 2 o como que yo me les escapé. El 30 de julio comienza la escalada del gobierno, las arremetidas contra la gente, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, etc. Y me voy a Estados Unidos con mi tía, que es la única hermana de mi mamá. El plan inicial era esperar que pasara todo ese proceso, que Venezuela estaba tan convulsionado, para regresarme. Pero 1 mes después detienen a mi mamá. Y cuando detienen a mi madre, yo trabajo en esta misma organización, por eso yo salí días antes de la elección,
Pero cuando detienen a mi madre, pues evidentemente que la decisión como familia era que no regresara. Y en ese momento creo que Argentina representaba para mí una oportunidad de asentarme, pues mientras mi mamá salía o mientras Venezuela veíamos cómo se desarrollaba políticamente, y decido ir y llego a la Argentina un 5 de febrero del 2025. Lo peor que le puede pasar a un preso político es que la gente se olvide de ellos, porque en el momento en el que la gente se olvida de ellos, es un preso que no sale, o sea, un preso que queda en la cárcel, quién sabe cuánto tiempo más. Entonces, claro, yo si bien tenía un duelo muy grande por un lado, a la vez estaba muy enfocada en tratar de moverme lo más que podía, y todavía lo hago, en pro de buscar alguna luz que nos dieran de cómo poder sacar a mi mamá de la situación en la que está. Sin embargo, bueno, mi mamá está en una causa que creó el gobierno nacional, en la que hablan del supuesto fraude que orquestó la oposición venezolana con la publicación de las actas electorales del 2024. Si no hubiese existido la publicación de las actas electorales, no se hubiese demostrado que Nicolás Maduro perdió la elección del 28 de julio y no estaría hoy por hoy donde está. Lo cierto es que en esta última semana solo el Foro Penal ha recibido más de 300 denuncias de familiares que tienen presos políticos que no habían denunciado antes por temor. Si bien estamos encaminados hacia un proceso y estamos en un proceso de liberaciones, tememos que el número real sea mucho más grande de lo que creíamos. No les conviene tener un registro oficial, porque en cualquier momento es un registro que puede salir a la luz. Cuando ocurra un verdadero cambio político en Venezuela, que va a ocurrir, ellos saben que cualquier cosa que quede en papel es una prueba en contra de ellos y de todo lo que han hecho en Venezuela y de lo mucho que han golpeado a la sociedad venezolana. María Oropesa está en el helicoide con mi mamá, Sofía Sahagún, que ya está hoy liberada, estaba en el helicoide con mi mamá, Perkins Rocha está en la misma causa con mi mamá, también en el helicoide, Dinora Hernández también está en el helicoide con mi mamá, y muchos otros que no están aquí lamentablemente, pero que vamos a continuar poniéndolos pues para recordarlos. Entonces al final lo que vemos es un patrón donde, bueno, si bien salen de la cárcel, que se agradece porque evidentemente, bueno, vuelven a sus hogares, no son libres. Y en verdad lo que tenemos que pedir es la libertad, no la excarcelación, y lo que pedimos como familiares es la libertad. El día a día de mi mamá es despertarse, es desayunar, si es alguno de los días que la dejan ir al patio, ir al patio. Mi mamá estuvo muchos meses donde solo le permitían salir al patio 2 días a la semana, 30 minutos, y de resto estaba en su celda sin ventanas. Una de las primeras cosas que ella nos pidió fue un reloj para poder saber si era de día o de noche, porque no sabía, mi mamá no sabe cuándo llueve. Mi mamá no sabe cuándo llueve. Yo creo que desde que mi mamá entró en el helicoide, o desde que la detuvieron en general, nunca habíamos tenido una oportunidad como esta, de que verdaderamente salga. En la noche, cuando se acaba el día, la esperanza de ese día se pierde, pero cuando comienza el día nuevo, ganas nueva esperanza. Entonces cada día una esperanza nueva. Mi mamá tuvo un sueño hace meses en el que salían todas por la puerta, todas, me refiero a todas las mujeres que están con ella en el helicoide, y ella tuvo un sueño hace unos meses donde salían todas por la puerta. Y yo creo que, bueno, eso las tiene muy ilusionadas de que este va a ser el momento. Sin embargo, yo creo que cada vez es más tangible una verdadera transición en Venezuela. Es importante, y esto lo recalco muchísimo, que no va a existir hasta que no salgan todos los presos políticos, porque solo en ese momento vamos a poder trabajar en una reconciliación dentro del pueblo venezolano, que va a ser importante para la gobernabilidad de cualquiera que vaya a ser presidente, obviamente. Y evidentemente que con un cambio político en Venezuela esperamos que haya también pues, un cambio económico, un cambio social, etcétera, para reconstruir nuestro país. Nuestro país está quebrado.
en Venezuela no está quebrado solo el país, en Venezuela está quebrada su gente. A pesar de que somos resilientes y a pesar de que estamos acostumbrados a siempre continuar, Venezuela, los venezolanos hemos sido quebrados por todo lo que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, viene un proceso también de sanar como país y como sociedad, pero yo estoy profundamente convencida de que ya empezó.